Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a iniciar un pequeño ciclo dedicado a los virus. Recientemente los virus han sido tema de actualidad por la pandemia del COVID y por el interés que han generado es que vamos a tratar el tema con cierta profundidad, no demasiada, no se preocupen. El hombre no conoció ni tan siquiera sospechó la existencia de los virus hasta hace 124 años. Vamos a hacer un poco de historia y esta comienza con la única enfermedad erradicada por el hombre de la faz de la Tierra, la viruela humana, una enfermedad viral. La viruela constituyó un problema de salud realmente grave, aparecía cuando menos se sospechaba, atacaba poblaciones enteras con una mortalidad a veces hasta de un 60%. Terrible. Pero se observó un fenómeno importante. Quien conseguía sobrevivir a la viruela, pues no la padecía más. Además, entre los niños la enfermedad evolucionaba de forma menos grave y poco mortal. Entonces, en algún lugar de Medio Oriente, probablemente en Turquía, a alguien se le ocurrió hacer una herida en el brazo de los niños, colocar en la herida pus obtenido de una persona con viruela, los niños evolucionaban mejor y de adultos no sufrían la enfermedad. Esto, pues, era un poco complicado. Algunos niños morían, pero la mortalidad era mucho menor que si los atrapaba la enfermedad de adultos. A esto se llamó variolización. Después de inoculado el pus, los niños tenían que mantenerse aislados por 40 días, porque si antes de este periodo padecían la enfermedad, la variolización no los protegía. Además, podían transmitir la enfermedad. Este método fue importado a Inglaterra por la exploradora Lady Mary Montagu y, durante una epidemia de viruela, fueron variolizados muchos niños, entre ellos los de la familia de un pastor protestante de apellido Jenner. Uno de estos niños se haría médico y se dedicó a la práctica rural, donde observó que las ordeñadoras que enfermaban de la viruela vacuna, es decir, la viruela que afectaba al ganado vacuno, no enfermaban de viruela humana o solo padecían formas leves de la enfermedad. Así Jenner, el 14 de mayo de 1796, con pus obtenido de una ordeñadora que se infectó con viruela vacuna, inoculó a un niño de 8 años, Jane Phipps. Posterior a los 40 días, le inoculó al niño pus de enfermos con viruela humana y este no se enfermó. Demostró Jenner la eficacia de su método y comenzó a vacunar a adultos y niños. El término vacuna se aplica porque la primera utilizada era con pus de pústulas de viruela vacuna, o sea, de la viruela de las vacas. Jenner enfrentó la oposición de los incrédulos. Decían que a los que se vacunaban les salía un rabo de vaca. ¿Le recuerda algo reciente? A mí sí. Poco después, Tomás Romain, prestigioso médico y científico cubano, introdujo esta técnica en Cuba, antes que en España. En el siglo siguiente, Louis Pasteur, biólogo francés, creó la primera vacuna hecha por el hombre contra la rabia, enfermedad muy frecuente en aquella época, y además utilizó el suero de la sangre de personas curadas de rabia para tratar personas infectadas con rabia, porque no lo sabía nada de esto Pasteur, ¿no? Pero porque este suero tiene anticuerpos contra el virus de rabia, por eso era efectivo. No se conocían los virus, no se conocían los anticuerpos, no se sabía nada de inmunidad, pero empíricamente se combatían los virus con anticuerpos. En 1898, Martin Bainferick, un holandés, descubrió que el agente causante de una enfermedad que se llama mosaico del tabaco, es una enfermedad de la planta del tabaco, como es lógico, pasaba los filtros más finos, hechos con porcelana, y entonces lo llamó fluido filtrable. Pero poco después consideró que este fluido envenenaba la planta y lo llamó veneno. Pero lo hizo en latín, y en esta lengua veneno se dice virus. Así apareció el nombre de virus que, repito, significa veneno. Hasta que en 1939 se construyó el primer microscopio electrónico, no se visualizaron los virus. Aunque algunos virus grandes pueden verse con el microscopio óptico, pero no se pueden diferenciar de otras partículas, lo que se ve una partícula que es igual tamaño que otras partículas que tienen las células, y entonces no se diferenciaba, no se sabía qué era aquello. Y el microscopio electrónico es el que permitió por primera vez identificar virus. ¿Los virus son seres vivos? Bueno, tendríamos que definir qué es un ser vivo. Recuerden los requisitos que ya vimos en el primer tema.
Si consideramos que un ser vivo es una unidad estructural que es capaz de tomar del medio que le rodea los nutrientes que precisa, de elaborar y almacenar su propia energía, de autorrepararse y, muy importante, de reproducirse por sí mismo, entonces la respuesta es sencilla. Los virus no pueden hacer nada de esto. Por tanto, no son seres vivos. Pero no es tan simple. Los virus al penetrar en una célula se apoderan de los mecanismos de las células que son infectadas. Lo toman a su servicio, toman la energía producida por la célula en su beneficio y utilizan los mecanismos de producción de proteínas de la célula para reproducirse. Algunos consideran que los virus son seres vivos cuando están dentro de las células y dormidos cuando están fuera de ellas. Esto es un poco difícil de aceptar, un poco difícil que un ser vivo esté en determinadas condiciones vivo y en otras condiciones no vivo. Bueno, eso lo que me recuerda es los vampiros, los zombies, algo de eso, pero no un ser vivo. Por tanto, tenemos la duda, ¿el virus es un ser vivo o no es un ser vivo? Bueno, particularmente, entonces, ¿qué es un virus? Un virus es nada más la información contenida en su ácido nucleico, cubierta por una capa de proteínas llamada cápside y en alguno de ellos cubierta también por la porción de la membrana que le robó a la célula infectada. Cabe decir que la capa de proteínas que rodea al ácido nucleico es determinada por la información contenida en el material genético. Por eso un virus no puede cubrirse con la cápside de otro. Eso fue también algo que circuló con el COVID, que si el virus estaba en la información genética dentro de la cápside de otro virus, bueno, eso no es posible. Usted puede hacerlo, pero inmediatamente se reproduce y cuando se reproduce, pues ya lo que reproduce es la cápside propia de ese virus. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son, como recordarán, la información codificada y almacenada necesaria para producir proteínas. Por eso, el virus no es más que eso, sus ácidos nucleicos rodeados de una cápside producida por él mismo. O sea, por él mismo no, producida a partir de la información que él mismo contiene, producida por la célula. En esto tenemos un elemento a señalar. El material genético del virus puede ser ácido desoxirribonucleico, ADN, pero puede también ser ácido ribonucleico, ARN, porque los virus son partículas con información, no seres vivos realmente. Basándose en la estructura externa, en el tipo de ácido nucleico y en la forma de reproducirse, el microbiólogo norteamericano David Baltimore elaboró su clasificación. Muy interesante. Divide los virus en 7 clases y todos los virus pertenecen a una y solo a una de estas 7 clases. No puede pertenecer a 2 clases. No hay manera que pertenezca a 2 clases diferentes. Haciendo una comparación, un virus es como uno de aquellos disquetes que utilizaban hace muchos años en la computadora. Yo los utilicé, tal vez algunos de ustedes nunca lo hayan visto porque son más jóvenes, pero se utilizó durante muchos años. Este disquete tenía un poco de información y este poco de información fuera de la computadora pues no tenía actividad. Ahora, usted tenía la computadora, lo insertaba en el lector de CD, la información podía utilizarse. La información del virus es un programa autoejecutable que no está activo hasta que no es instalado o insertado en una computadora. En este caso no es una computadora, es una célula viva. El virus, al penetrar en las células, pierde todas las estructuras que lo envuelven y solo queda ¿qué? El ácido nucleico, sea ARN o ADN, y en algunos de ellos unas enzimas. El ácido nucleico viral penetra dentro de las células que parasita, se apodera de los mecanismos de producción de proteínas de ellas y les ordena producir las proteínas del virus. Después de producidos, son ensamblados dentro de las células utilizando para ello los mecanismos propios de la célula en todo o en parte. Producen nuevos virus y estos virus salen utilizando diferentes mecanismos según el tipo de virus, pero muchos de estos mecanismos matan a la célula que parasitaron. Los científicos han conseguido modificar la información genética contenida en un virus. Esto es cierto, con diferentes fines, sobre todo investigativos. Esto es tarea de la ingeniería genética, pero es de señalar que en la naturaleza, siempre que un ácido nucleico se reproduce, sobre todo el ácido desoxirribonucleico, existe una pequeña cantidad de errores de reproducción que son las llamadas mutaciones. La mayoría de ellos en una célula normal son detectados y eliminados, pero una parte de las mutaciones persiste. Una mutación puede hacer un virus más resistente, puede modificar algunas de sus características,
Y además vamos a decir también las modificaciones que se ha hecho con un virus en ingeniería genética, pues difícilmente los han hecho más agresivos. Son más bien para experimentación y tienen un periodo de tiempo relativamente corto. En los virus, como la replicación en su razón de ser es lo único que hacen, las mutaciones son muy, pero muy frecuentes. Tanto que llega un momento en que la misma célula infectada están produciéndose más de una variante del mismo virus al mismo tiempo. Y la población viral modificada es más o menos abundante dependiendo del tipo de virus. Los virus que mutan con mayor frecuencia son, en primer lugar, el virus de la inmunodeficiencia humana, aquel que produce el SIDA, y el virus de la influenza. Y sobre todo de estos dos, precisamente el virus de la inmunodeficiencia humana mucho más que el virus de la influenza. ¿Cuándo aparecieron los virus? El origen de los virus es incierto. La paleogenética, rama de la genética que estudia los fósiles, ha encontrado material genético viral en células que vivieron hace millones de años. Así, los virus tienen una historia mucho más antigua que los mamíferos y, por tanto, mucho más antigua que la historia del hombre. Son muchos más antiguos que nosotros. Siguieron a las células en su evolución, se transformaron cuando lo necesitaron y han saltado de especie en especie por millones de años. Lo sigue haciendo actualmente. Son tres las teorías aceptadas como posible origen de los virus. Son tres. Primera, en el inicio eran células pequeñas que quedaron dentro de otras células mayores. Se adaptaron, perdieron sus estructuras y solo quedó el material genético. Actualmente existen células que son parásitos obligados de otras células más complejas y que no pueden vivir fuera de ellas más que un tiempo limitado. Ejemplo, las riquecias. Las riquecias son causas del tifo endémico y del tifo epidémico, también de la fiebre maculosa de las montañas rocosas, un nombre muy interesante, y de la fiebre estivofluvial japonesa y de algunas otras enfermedades. Otras células parásitas intracelulares obligados son las clamidias, son células procariotas y realmente no son virus, pero son células que están más avanzadas que los virus, son células más primitivas y por eso tienen que vivir dentro de las células. Las mitocondrias, órganos de las células eucariotas, que ya hablaremos de ellas, se supone que en su inicio, o que ya hablamos de ellas, mejor dicho, se supone que en su inicio fueron bacterias que, capturadas por las células eucariotas, pasaron a convivir dentro de ellas y producen energía, la energía que necesitan nuestras células. Es un negocio entre los dos. La mitocondria toma una serie de productos de la célula, produce energía y se la da a la célula para que la célula entonces pueda utilizarla. Segunda teoría. Los virus son partículas de ácidos nucleicos que en algún momento se separaron del genoma de la célula, consiguieron independizarse y circulan de célula en célula como pequeñas partes de información. En las bacterias ocurre algo parecido. Fragmentos del genoma de las bacterias se duplican y por medio de los plásmidos, como se llama, pasan información de una bacteria a la otra, sobre todo genes de resistencia entre antibióticos. Y estos plásmidos también pueden reproducirse como si fueran virus. Entonces esta teoría tiene una base que la sustenta. Tercera, coevolución. Los virus existieron siempre, desde la primera célula y han evolucionado adaptándose al desarrollo celular para sobrevivir. Mutan, cambian sus estructuras al pasar de un ser vivo a otro y así están evolucionando hace millones de años. ¿Cuál es la teoría cierta? Bueno, nadie podrá demostrarlo. Mi criterio, cualquiera de ellas. ¿Y por qué no? Las tres. Bueno, ya por hoy es suficiente. En la próxima cita continuaremos con nuestra exposición acerca de los virus. Nos vemos.